Bien, amados hermanos, recuerden el tema que el Señor compartía la semana pasada. Nada más con que me digan el nombre, con eso es más que suficiente. ¿Se acuerdan del tema? La gracia de Dios a través del quebrantamiento. Amén. Un tema, hermanos, que créanme, no se predica mucho sobre este tema. A muchos les gusta oír hablar del amor, de la piedad, de la esperanza, de las promesas. De todo eso nos encanta escuchar, pero poco nos gusta escuchar del quebrantamiento, poco nos gusta escuchar del pecado, poco nos gusta escuchar de cosas, amados hermanos, de las cuales el Señor ya nos sacó en otro tiempo, ¿verdad? La vida pecaminosa que en otro tiempo teníamos, esa naturaleza que nos llenaba, hermanos, placeres, en deleites, en desenfreno y todo eso, hermanos, de lo cual, para gloria al Señor, ya nos sacó el Señor. Amén. Yo siempre hablo de esta forma, me gusta hacerlo, hermano, por fe. A lo mejor tú vienes cargado, a lo mejor ayer tuviste una recaída o algo por el estilo, pero sabes, hermano, el Señor no te da la patada, el Señor nos levanta, el Señor nos toma, el Señor nos ayuda, ¿sí? Y siempre nos está animando a que nos levantemos. Le decía a Pablo, levántate. A Josué también, levántate, introdúcete, le decía Pablo, a la ciudad donde yo te voy a mandar. A Josué le decía, esfuérzate y sé valiente. Hoy el Señor nos dice a todos nosotros, hermanos, quiten de su cabeza cualquier estorbo que pudiese haber, hermanos. Quiten de su cabeza la influencia del diablo cuando nos quiere hacer dormir, cuando ya empezamos. Cuando empieza la prédica y ya está bostezando por ahí alguien. ¿Qué pasa, hermanos? Vamos a dar la pelea, ¿va? Vamos a dar la pelea en el nombre de Jesús. Y vamos a poner atención. El Señor nos habla. Amén. Una pregunta y con eso iniciamos. ¿Quién está sufriendo en este momento? ¿Quién de los que aquí estamos está sufriendo? La pregunta es esta también, después de eso. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Qué nos está generando el sufrimiento, hermanos? ¿Nos lo está generando algo ajeno a nosotros? ¿O nos lo está generando algo que tiene que ver con nosotros mismos? ¿Saben? A ese ejercicio espiritual se le llama discernimiento. Nosotros tenemos que aprender a discernir. Y esa es una de las, vamos a ver al paso de la prédica, que es precisamente una de las consecuencias del quebrantamiento. Una de las consecuencias del quebrantamiento es aprender a discernir. Discernir significa separar. Discernir significa agarrar el todo y separarlo por partes para poderlo visualizar, analizar cada una de las partes. Eso significa discernimiento y lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y Él nos ayuda a entender las cosas que no entendemos. Él viene a recordarnos las cosas de las cuales ya nos habló. Él viene a hablarnos, a testimoniar de la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Él viene a poner de manifiesta la verdad. Yo vuelvo a preguntar, ¿quién está sufriendo? Ya me dijeron, ya levantaron uno de los manos. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Lo alcanzas a ver? Porque Dios nos tiene para un propósito. ¿Perdón, hermano? Porque Dios nos quiere, ¿qué, perdón? Nos quiere para un propósito. Amén. Para que Dios pueda usar un soldado, ¿qué tiene que hacer con ese soldado? Lo tiene que preparar, hermanos. Lo tiene que capacitar en la milicia. ¿Sí? Tiene que conocer al enemigo,
tiene que conocer las armas, tiene que conocer el terreno donde se va a llevar a cabo la batalla, tiene que conocer su alcance, su fortaleza, así como sus debilidades. Tiene que conocer todo. Y nosotros, hermanos, debemos entender por qué sufrimos. Yo puedo muy fácilmente, como le hace la gente, echarle la culpa a los demás. Yo sufro y estoy en estas circunstancias que vivo ahorita por culpa de mi esposa. ¿Dónde está? Qué bueno que me... A lo mejor estoy sufriendo por mis hijos. A lo mejor estoy sufriendo por mi esposa o por mi esposo, en el caso de mis hermanas. A lo mejor estoy sufriendo porque en este momento me siento solo o me siento sola. A lo mejor en este momento no encuentro esperanza en mi vida. ¿Por qué estoy sufriendo? La mayoría tendemos a echarle la culpa a los demás o a algo exterior, a las circunstancias. Soy pobre porque nací pobre. No tengo trabajo porque no me preparé. No tengo ingreso porque no trabajo. Y empezamos a generar una serie de justificaciones en nuestra vida. Y pasa como en una ocasión, hermanos, creo que hay un testimonio de esto. Íbamos a llevar a un varón de cerca de 45, 50 años casi a Cristo Vive, a rehabilitación. Y yo le preguntaba por qué lloraba desconsoladamente, y le preguntaba qué estaba pasando en su vida, y me dice: es que no he podido perdonar a mi madre. Y yo le decía: ¿por qué, hermano? Y me dice: es que me corrió de la casa, es que no me daba de comer, es que a veces me sacaba cuando estaba haciendo frío. Y yo le digo: ¿y tu madre vive? Y dice: no, ya no. Le digo: ¿cuánto tiempo tiene que falleció? Dice: 10 años. 10 años había fallecido la mamá y todavía estaba sufriendo porque a él lo sacaban y no le daban de comer. ¿Qué pasa, hermanos? Yo le dije a este varón: ¿y todavía sigues sufriendo por lo que tu mamá te hizo cuando tú eras niño? Llega una edad para jóvenes, jovencitas y los que aquí estamos, en que ya no tenemos por qué echarle la culpa a nadie más, donde ya somos responsables de nuestra vida, donde ya somos responsables de lo que hacemos cada uno de nosotros. El Señor nos abre la puerta para que nosotros le dejemos nuestras cargas a Él, y no lo hacemos, y nos esperamos, se nos hace más fácil echarle la culpa a los demás. ¿Por qué padeces? Por mis hijos, porque no hacen caso. ¿Por qué sufres? Por mi esposa, por mi esposo, porque no tengo trabajo, por las circunstancias. Ya, hermanos, ya basta de estar echando la culpa a los demás. Si nosotros estamos padeciendo en este momento, vamos a discernir por qué razón estoy sufriendo. ¿Es verdaderamente porque mi papá no me dio educación? ¿Porque mi papá o mi mamá juntos no me instruyeron? No. Llega un momento, hermanos, esto hasta la gente del mundo lo hace, en el que nosotros ya debemos ser responsables de nosotros mismos. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, muy frecuentemente: hermano, ¿qué tienes? No, hermano, es que esto, que el trabajo, que aquí, que mi jefe, que mi jefa, que mi esposa, que mis hijos, que siempre echándole la culpa a los demás. Y saben, hermanos, si no empezamos por reconocer nuestra propia culpabilidad, no vamos a avanzar, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos, ¿sí? No tenemos la culpa de los padres que nos tocaron así. Nadie.
Ni ellos tuvieron la culpa de los padres que ellos les tocaron. Pero el Señor nos dice: hónralos. Hónralos. Hay promesa para quien honra a sus padres. Promesa de vida para quien honra. Largura de vida, dice el Señor. Hay promesa. ¿Yo soy o tengo la autoridad para juzgar a mis padres? No. Para juzgar a nadie, menos a mis padres. Nosotros no nos toca, jóvenes, no les toca a ustedes, ¿sí? Ejercitemos la piedad con nuestros padres, ejercitemos la piedad con nuestros seres amados y reconozcamos en ellos el sacrificio que han hecho a su manera, con sus fuerzas, con su capacidad. Ellos hicieron un esfuerzo y nosotros aquí estamos gracias a ese esfuerzo. ¿Por qué sufrimos? Que no perdonamos. ¿Perdón? Porque no se consigue el perdón. Porque lo que No perdón, perdonamos. es que no se escucha. No perdonamos. Esa es otra de las causas, hermanos. ¿Saben por qué sufrimos? Porque nos estamos tomando el veneno que queremos darle a nuestros enemigos. Porque nos estamos tomando el veneno para que se muera mi enemigo. Porque no perdonamos. Y el Señor nos dice claramente cuando habla de la oración: si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados por nuestro Padre que está en los cielos. Y nos tomamos el veneno que queremos darle a nuestros enemigos. Y los que se mueren no son los enemigos, somos nosotros. Porque en nosotros se genera resentimiento, amargura y todo se pudre dentro de nosotros. ¿Por qué sufrimos? Dice mi hermana: por falta de perdón. Muy cierto. Por falta de perdón. Sufrimos porque no perdonamos. Porque no somos capaces de decirle a aquel que nos ofendió: te perdono. Y también sufrimos por no perdonar. Ambas cosas. Por no pedir perdón y por no perdonar. Te perdono siempre y cuando hagas lo que yo te digo, dice la esposa al esposo. O al revés: te perdono siempre y cuando cambies. No, hermanos, si Dios pusiera esos requisitos en nosotros, seguiríamos siendo, hermanos, muertos espiritualmente. Cuando nosotros nacemos, no decidimos en qué cama vamos o en qué cuna vamos a crecer, ni en qué casa, ni en qué familia. ¿Quién lo decide? Dios. ¿Y Él se equivoca? No. ¿Por qué a veces nos quejamos de nuestra pobreza? ¿Por qué a veces nos quejamos? ¿Por qué mis vecinos, que son tan malos, que son, no sé, ladrones o lo que sea, viven tan bien, y yo, que me porto bien, vivo así? Y envidiamos al vecino. ¿Por qué, hermanos? Algo tiene que suceder en nosotros. Y como a veces no sucede, como a veces vivimos así, vivimos odiando, vivimos rencorosos, vivimos envidiando, vivimos no perdonando ni pidiendo perdón, por esa razón no podemos avanzar. Por esa razón nos detenemos y estamos congelados, como el mar muerto, salados. ¿Sí? Así está, el mar muerto está salado. No hay vida en él, por eso está muerto. Y así andamos aún los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta que algo necesita llegar a nuestra vida para que eso cambie? Y es precisamente lo que viene a nuestra vida
que a veces no nos gusta, es lo que es necesario para que de veras cambiemos. Pero díganme una cosa, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Cuando llegamos a la iglesia, a veces imaginamos que aquí no vamos a tener problemas, ni va a haber sufrimiento. Pero déjame decirte, hermano, si no va a haber. Sin embargo, no es el mismo sufrimiento que vivías en el pasado, el mismo sufrimiento que vivías fuera de la presencia de Dios. Ese sufrimiento te desvalorizaba, ese sufrimiento te degeneraba, ese sufrimiento te hacía menos que un ser humano. Ese sufrimiento, hermano, te hacía sentir más que basura. Ese sufrimiento ya no lo queremos más. Nadie quiere más sufrimiento en su vida. Yo creo que en eso coincidimos todos. Todos quisiéramos una vida feliz, tranquila, en paz, que se desarrolle de una manera agradable. Sin embargo, hermanos, el mundo en la calle recibimos sufrimiento. ¿Por qué? Porque recibimos agresión, recibimos ofensas, recibimos vituperio, recibimos humillaciones de todo tipo de cosas. Y ya no queremos más de eso. Queremos cambiar, pero nos damos cuenta de una cosa: no somos fuertes para enfrentar eso. A veces necesitamos entonces fortaleza, ¿verdad? Carácter. Necesitamos plantarnos y decirle a todo eso: basta, alto, ya no quiero sufrir más. Hay quienes sufrimos por enfermedades. Y la pregunta es: ¿por qué estás enfermo? Dice la Biblia que el pecado enferma. Y a veces cuando estamos enfermos, a Dios le decimos de todo menos nuestro pecado. Y es ahí donde debemos empezar. El pecado enferma, hermanos. ¿Por qué estás enfermo? ¿Quién está enfermo? No levanta la mano. ¿Quién está enfermo? Más del 90% de los que estamos aquí tenemos algún padecimiento. ¿Por qué estamos enfermos? Ya le permitimos a Dios tratar con nuestra enfermedad. ¿Saben lo primero que hace el Espíritu Santo? Dice la palabra que el Espíritu Santo nos redarguye. Nos redarguye. Redarguir significa nos confronta con nuestro pecado. Y el Espíritu Santo nos dice: tú estás enfermo por necio. Primera, porque no te cuidas. En segunda, porque cuando tenías que atenderte no lo hiciste. En tercera, porque sigues siendo iracundo. Y ese coraje, eso te envenena tu cuerpo, tu alma, tu corazón, todo te envenena. Y le decimos a Dios: Señor, sálvame. Señor, sáname. Y el Señor dice: no tengo problema con sanarte, pero lo primero que quiero que tú hagas es que vengas delante de mí, me confieses tu pecado y te retires de él. Y ahí ya no le sigues. No, Señor, yo quiero que me sanes, pero no me pidas que yo haga cosas. Yo quiero que me sanes, pero no me exijas que yo venga a la iglesia. Sí, es que van a venir mis hijos y mis hijas y hay que prepararles algo. La iglesia puede esperar, hermano, voy a ver por internet. Oiga, hermano, pero no, yo oro. Es más, tengo un altar. No es así, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no nos quiere sanar? ¿Dios no quiere que seamos sanos? ¿Pero por qué nos sanamos? Nosotros mismos somos tropiezo a la sanidad, hermanos. Cuando nosotros le pedimos a Dios: Señor, mira,
mi azúcar, mira mi colesterol, mira dice uno mi diabólica, ¿no? Dicen otros, Señor, mira mi presión, Señor. Y el Señor nos dice, bueno, vas a empezar a llevar una dieta, ¿sí? Vas a empezar a cuidarte, vas a ejercitarte. Ahí ya no le hacemos caso al Señor. Y mejor nos vamos a confiar en el médico. Y el médico nos llena de medicina que nos cura de algo y nos enferma de otra cosa. Nos sana los niveles, a lo mejor nos los establece, pero por ahí el hígado del riñón ya no puede. Y al rato viene otra cosa. El Señor nos hizo con un equilibrio, hermanos. Todo en la naturaleza, ustedes lo pueden ver, todo se encuentra en equilibrio. Todo se encuentra en equilibrio. El sol, la luna, las estrellas, el mar, todo está en equilibrio. La gravedad, todo está en equilibrio. La energía, todo está en equilibrio. El cuerpo humano fue diseñado bajo esa perfección de equilibrio. El cuerpo humano fue diseñado para estar en equilibrio. Equilibrio quiere decir ni alto colesterol, ni alta el azúcar, ni alta la presión arterial. No, tiene que estar en un equilibrio. Cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a cosas que vienen a romper el equilibrio, se disparan los niveles, ¿sí o no? Salimos del equilibrio. Dios quiere regresarnos al equilibrio. Pero para eso, amados hermanos, ya lo vimos en otro tiempo, hay sanidad preventiva. Es decir, cuando nosotros nos cuidamos en la alimentación, en el ejercicio. Pero también viene la sanidad divina, ¿sí? Cuando nosotros ya probamos lo que teníamos que hacer y no lo logramos, hermanos. En obediencia lo hicimos y no lo logramos, entonces dice Dios, ahora yo voy a actuar en tu enfermedad. Pero ahora ya va a ser por fe. ¿Y sabes, amado hermano? Ahí los hijos de Dios debemos estar alertas, porque todo lo que se logra en el mundo espiritual, en el reino de Dios, es por fe. Amén. Entonces, hermanos, ahora sí, la fe que nos fue dada, hermanos, como don de Dios, todos tenemos una medida de fe. ¿Quién de aquí no tiene fe? No levante la mano porque le voy a decir mentiroso. Porque la Biblia dice que a todos se nos puede dar una medida de fe. Y con esa medida de fe, hermanos, es suficiente para que pueda actuar en tu vida. Obviamente, aquel que tiene mucha fe logrará más cosas que el que tiene menos fe. ¿Qué necesitamos para recibir sanidad divina, hermanos? Fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Certeza de que algo va a suceder. Convicción de que ya fue hecho. ¿Y quién lo va a hacer? Dios. Amén. Siempre la fe, hermanos. Nosotros sin fe, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Nuestra vida cristiana, nuestra vida de hijos de Dios, solamente puede ser transitada, puede ser caminada si tenemos fe. Ahora, si tu fe está débil, dice Santiago, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dice, si le falta fe, hermano, pídasela a Dios. Le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué le falta? Pídansela a Dios. Vamos a pedirle sabiduría a Dios. Vamos a pedirle que incremente nuestra fe, le decían los discípulos al Señor. Señor, incrementa nuestra fe, porque no me alcanza, Señor. ¿A qué venimos aquí? Venimos a escuchar la palabra de Dios y que esa palabra en nosotros nos venga a cambiar, nos venga a transformar, nos venga a quebrantar, para que una vez quebrantados, nuestra fe se eleve. Amén. Amén. Ahora, vamos al tema, quebrantamiento. Sufrimos, ya dijimos que sí. ¿Por qué? No siempre es por nuestra causa, ¿verdad? A veces son causas ajenas, pero a veces es por nosotros mismos.
necesitamos para que algo pase en nuestra vida y seamos transformados y cambie nuestra vida? A veces el mundo nos quebranta con el sufrimiento, con el padecimiento, con los malos tratos, etc. Pero a veces, hermanos, el quebrantamiento no viene de parte del mundo. Y si viene del mundo, es permitido por Dios. Dios tiene que actuar en nosotros, hermanos. En eso nos quedamos en el estudio, en la prédica pasada, hablando del quebrantamiento como ejercicio de Dios para sus hijos. ¿Qué es lo que busca el Señor con el quebrantamiento? Busca que nosotros seamos más humildes, que nosotros seamos más sumisos delante de Él, que seamos más agradecidos, que seamos más mansos delante de Él. Porque de esa forma, hermanos, podremos escuchar su voz y podemos también recibir de Él las bendiciones que tiene para nosotros. Agarren a un niño que anda corriendo y háblenle y díganle algo. Si no lo escucha el niño, no lo va a hacer. Y a veces aunque lo escuche, no lo hace. Así somos nosotros. Los afanes de la vida, todos los días afanados, ¿sí o no? Despertamos y ya estamos pensando qué vamos a hacer y así vamos. Termina el día y terminamos afanados. Por eso Dios a veces, hermanos, tiene que recurrir a permitir la enfermedad de nosotros para que nos sentemos, para que estemos tranquilos. A veces una pandemia nos tiene que encerrar para que en casa, una de dos, nos desbaratamos o nos componemos. ¿Cuántas familias se desbarataron? Muchas. ¿Cuántas se compusieron? También muchas. Pero Dios tiene que usar formas de quebrantarnos. La pandemia fue la forma de quebrantamiento de parte de Dios. No la mandó Él. No nos equivoquemos. Él la permitió. Lo mismo que Job. Él no le mandó la enfermedad. Ustedes leyeron Job. Y Job fue el diablo el que puso el aguijón. Pero Dios lo permitió. Porque buscaba un propósito, decía mi hermana. Él quiere que seas sano, sí. Pero tienes que a veces ser quebrantado. Y el quebrantamiento, hermanos, a veces es la enfermedad. A veces el quebrantamiento viene con la falta de recursos. El quebrantamiento puede venir con problemas en casa, de esterilización de la casa. ¿Sí? Y tú te quedas así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Si lo quieres resolver por tu forma, por tu manera, como le hacen muchos cristianos, quieren resolver las cosas, quieren gobernar a sus hijos, quieren gobernar a sus esposos, esposas, quieren gobernar todo. ¿Y saben, hermanos? Por eso no se resuelve nada. Porque entendimos, tenemos más de 20, 30 años haciéndolo y no se resuelve nada. Cuando nosotros entendemos que esto viene de parte de Dios y que es Dios el que lo va a arreglar, entonces soltamos la carga y Dios es el que se encarga, toma el control. Dios tiene que quebrantarnos, hermano. ¿Quién está siendo quebrantado ahorita? Mi hermana dice que ella está siendo quebrantada. Ahora, hermanas o hermanos, ¿entendemos de parte de quién viene ese quebrantamiento? ¿De quién viene el quebrantamiento? Si lo entendemos, lo aceptamos. Si no lo entendemos, no lo vamos a aceptar. Y a veces, aunque lo entendamos, no lo vamos a aceptar. ¿Por qué, Dios, si ya me estoy acercando a la iglesia? ¿Por qué, Señor, si ya te oro? ¿Por qué si ya leo? ¿Por qué si ya hago? ¿Por qué no hay respuesta en mi vida? Porque todavía no ha podido el Señor quitar de ti todo lo que estorba. Tu orgullo, tu vanagloria, el pensar que tú puedes todo. No lo ha podido quitar de ti. ¿Sabías, hermano, que a veces no podemos ser quebrantados por 3 razones principales?
No podemos ser quebrantados, primero, porque nuestra mente sigue siendo una mente entenebrecida, una mente vanidosa, una mente cauterizada. Ya me vale, no me importa, ya, lo que sigue. Sufrir me tocó a mí en esta vida y orar es mi destino hasta el morir, decimos. ¿O no? Y nos hacemos los sufridos, nos hacemos las víctimas. ¡Ay, pobre de mí! Véanme cómo sufro. Esa es una de las causas por las que no podemos ser quebrantadas por Dios. Porque Dios no va a buscar a la muñeca fea que está en la esquina, chillando todo el tiempo, y no puede tratar con ella porque no deja de llorar. La otra razón por la que no somos quebrantados, bueno, la primera razón, por lo demás siempre le está echando la culpa a alguien. Sufro porque mi hijo, sufro porque mi hija, sufro porque... Y así a todo el mundo le echamos la culpa. La segunda causa, por la vanagloria de las gentes, de las personas, la vanagloria de nosotros mismos. Es decir, yo puedo. No, es que yo no necesito pasar por eso, no necesito ir a la iglesia, yo soy alcohólico, pero ¿sabes qué? No necesito que me internen a un anexo ni a un grupo de rehabilitación. Yo puedo, el día que yo quiera yo lo dejo. ¿Sabes, hermano? No puedes. Y necesitas ayuda. Pero para eso necesitas entender que tienes un problema. Necesitas entender que necesitas ayuda. Nosotros, hermanos, a veces vemos a gente con esa necesidad y llegamos y le decimos: mira, nosotros te podemos ayudar. Yo no tengo ningún problema. Yo el día que quiero, lo dejo. El día que yo quiera dejar de fumar, lo dejo de fumar. El día que quiera dejar de tomar, dejo de tomar. El día que quiera dejar de drogarme, dejo de drogar. Y así nos encontramos muchos jóvenes. 5 años después, hay tres destinos para las adicciones, hermanos: la casa de la risa, el cementerio, ¿sí? ¿Cuál es el otro? La casa de la risa, el cementerio. ¿Cuál sería el otro? La cárcel. La cárcel. Solamente ahí dice la palabra de Dios: muchos caminos tiene el hombre, pero la mayoría son de muerte. Y las adicciones, el alcoholismo, la drogadicción tiene 3 caminos: la cárcel, la casa de la risa o el cementerio. No hay más. Pero esas son adicciones que se notan, pero hay cosas que no se notan. La amargura del corazón a veces no se nota porque la disfrazamos. Llegamos con una sonrisa así, y todos nos ven bien contentos, bañaditos, limpiecitos, y no pasa nada. Mira al vecino, mira a la vecina, qué felices son. Y por dentro, hermanos, están lidiando, están rencorosos, falta de perdón, todo ahí, pudriéndose en su corazón. Los vanagloriosos no pueden ser quebrantados. Los vanagloriosos, los que creen que ellos pueden, los que creen que ellos siempre lo van a lograr, ¿sí? Van a sufrir toda su vida. Y el día que estén a punto de morir, van a entender: debí haber soltado la carga. Debí haberle dicho a Dios: sí, Señor, aquí está mi carga. No puedo. No sé quién es en ese caso. La tercera causa por la que no podemos ser quebrantados por Dios: porque no reconocemos, hermanos, el favor de Dios. No reconocemos el favor de parte de Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Esto quiere decir, hermano, que todo lo que recibimos en bendición viene de Dios. Todo, sean dones, sean talentos, sean cosas materiales, sean cosas espirituales, sean bendiciones a nuestra vida, sea la sanidad, todo depende de Dios. No hay hoja que se caiga de un árbol sin su autorización. Pero no valoramos ni
ni reconocemos la gracia de Dios. ¿Cuántos se enfermaron de COVID? Y díganme los que se enfermaron de COVID, ¿qué les habló el Señor? Si ahorita no me puedes decir qué te habló el Señor, es porque no has entendido el propósito de Dios en esa enfermedad. Porque le echamos la culpa al vecino o a la persona que me contagió, que nunca vamos a saber quién fue. Le echamos la culpa, menos a nuestro descuido. Le echamos la culpa a todos. Es que mi vecino andaba bien gripiento, seguro me pegó y de ahí me enfermé. Pero no traemos cubrebocas, andamos en la calle descuidados. Y a todo el mundo le echamos la culpa. Vemos a todos como zombies. Los vemos, los escaneamos y decimos, no, ese seguro está contagiado o algo ha de traer. Y andamos escaneando a todo el mundo, hermanos, bañándonos en Lysol para que no nos vayamos a contagiar. Cuando no sabemos, hermanos, que a lo mejor nosotros somos los que traemos el bicho. Cuando no reconocemos las bondades de Dios, no podemos ser quebrantados. Si alguien ha enfermado por cualquier causa, de cualquier enfermedad, y es sanado, ¿saben qué hacen muchos? Gracias, Dios. Sí le decimos gracias, pero ahí nos vemos. Misión cumplida. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahí nos vemos. Dios no puede obrar en esas personas ingratas. Vas a hacer, ¿cuánta gente recibe su milagro y no se vuelve a parar? ¿Cuántas gentes llegan a las iglesias, reciben su sanidad, reciben su milagro y se van? Y no lo vuelves a ver. Ya me hicieron, ya recibí la sanidad, ya recibí la bendición, ya conseguí el trabajo, ya conseguí la novia que tanto quería, ya conseguí el perro que tanto me faltaba, ¿sí? La colección de perros, ya tengo todo. ¿Qué más quiero? Esas gentes tampoco pueden ser quebrantadas a la manera de Dios. Somos quebrantados, hermano, y confundimos el quebrantamiento. Vamos a establecer una diferencia de quebrantamiento, hermanos. Vamos a establecer una diferencia, ¿sí? A veces estamos sufriendo y sentimos, y ¿cuántas veces decimos? Mira a la hermana, mira al hermano, está bien quebrantado. ¿Por qué? Porque el hermano está llorando, ¿verdad? El hermano está padeciendo. Eso lo hacemos todos, ¿sí o no? Nos pasa a todos, ¿no? A eso venimos, a externar nuestro corazón al Señor. No tiene nada de malo, por el contrario, es un buen ejercicio espiritual. Que fluya lo que el Señor quiere limpiar, ¿no? Pero no sabemos por qué razón está sufriendo. No sabemos, ese quebrantamiento puede ser solamente una emoción. ¿Cuánta gente se mueve por emociones? Dice, está sufriendo y una vez que deja de llorar, ya se alivió su corazón. Y resulta que no, hermanos. ¿Qué pasa en ocasiones? A veces, hermanos, lo digo como el primero, que lo ha hecho muchas veces en su vida, que a veces, hermanos, lloramos solo por remordimiento. Por remordimiento. Nos sentimos lastimados y por remordimiento lloramos y por remordimiento a lo mejor hasta nos postramos. Pero el remordimiento, hermanos, el remordimiento pasa. Es decir, ya terminé de descargar, ya terminé de desahogarme, ya me siento más tranquilo, pero mañana no va a ser lo mismo. Sigo en mi pecado. ¿A cuánto nos pasa, hermanos? ¿Cuántos vienen hoy, se sienten mal, el Señor les habla, el Señor toca su corazón,
O a lo mejor la pura emoción los hace llorar, los quebranta, pero salen a su casa o salen a la calle y vuelven a vivir lo mismo. A eso se le llama remordimiento, ¿sí? La diferencia de un verdadero quebrantamiento, hermanos, es que el quebrantamiento, cuando llega a nuestra vida, trae arrepentimiento. Es más, primero es el arrepentimiento. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Lastimé a mi hijo con mis palabras. Lo ofendí, lo humillé. Ofendí a mi esposa. La ofendí, la humillé. Ofendí a una persona. La ofendí, la humillé. No lo quiero volver a hacer, Señor. Me pongo a cuentas contigo, doblo mis rodillas, oro a ti, Señor, perdóname. Le pido perdón a la persona, le pido perdón a Dios primeramente. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando hay quebrantamiento, vía arrepentimiento, viene una recompensa. Se le llama restauración. Es cuando nosotros somos sanados. Cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón de forma sincera. Cuando nosotros, hermanos, hay arrepentimiento genuino, entonces viene la restauración de tu vida. Cuando tú le dices al Señor, perdóname, Señor, no he cuidado mi cuerpo, no le he dado el cuidado necesario, Señor, pero hoy voy a empezar a cambiar en mi vida, no como Lupita D'Alessio. Hoy voy a empezar a cambiar en mi corazón, en mi vida, Señor, y voy a alimentarme mejor, voy a tratar de hacer ejercicio, voy a cuidarme, voy a ser menos iracundo, menos iracunda, menos enojona, y empieza, hermanos, a fluir la sanidad en nuestra vida, la restauración, ¿sí? Espiritualmente hablando, hermanos, primero se da el arrepentimiento, luego viene el quebrantamiento, luego viene la restauración y al último viene la santificación. Es decir, una vez que he pasado por ese proceso, el resultado final va a ser que yo ya voy a caminar de una forma diferente. Voy a valorar lo que hago, voy a cuidar lo que digo, ¿sí? Voy a consultar a Dios en todo momento por cualquier decisión que quiera tomar. Cuando eso hago, hermanos, empiezo a caminar de una forma grata al Señor, que es haciendo lo bueno, haciendo lo correcto. Primero, entonces, el arrepentimiento, luego el quebrantamiento, luego la restauración y luego la santificación. A eso hemos sido llamados todos los que aquí estamos, hermanos, a eso, a ser restaurados y empezar a caminar en santidad. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan 20, 24. Juan 20, 24. ¿Ya están ahí? Juan 20, 24. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Lo quiere leer? Así dice la palabra del Señor. Sí, amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Perdón, hermano, discúlpeme. Juan 12, 24. 12. Perdón, hermanos. 12, Ya soy como la semana pasada hablándoles de Isaías 68. Era 64, por cierto. Juan 12, 24, hermanos. de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El 25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la
de cierto os digo, está hablando el Señor, que si el grano de trigo, está hablando de un grano, un producto agrícola, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Este mensaje, hermanos, de esta palabra es muy importante, porque aquí el Señor nos habla de un quebrantamiento, aunque utiliza un ejemplo de la botánica, ¿sí? Es muy claro. Todos conocemos un grano de trigo, ¿verdad? Si yo agarro un grano de trigo ahorita y lo aviento, ¿qué va a pasar con ese grano? Dice la palabra, va a quedar solo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con él? Ahí se muere, ¿cierto o no? Pero si yo ese grano de trigo lo aviento al jardín y ahí en el jardín, con la humedad, con el aire, con la tierra, ¿qué va a pasar con ese grano de trigo? Lo que va a pasar es que al sufrir los efectos del medio ambiente, ese granito se va a abrir, la cáscara se va a romper, y en ese momento que el grano se rompa, va a brotar en él. ¿Qué va a brotar? Vida. Va a brotar vida. Todo ese ejemplo lo entendemos todos, hermanos. Amén. Bien, en la vida espiritual a eso también se le llama quebrantamiento. Si nosotros, hermanos, somos ese grano de trigo y no somos quebrantados, nuestra vida no podrá germinar y no podrá dar fruto. Entonces nuestra vida tiene que ser quebrantada para que, como esa semilla que tiene vida, al igual nuestra vida dé fruto. Si nosotros nos permanecemos ocultos, como le hacen los monjes tibetanos, y tanto monje por ahí, que se encierran y dicen: aquí no me contamino de pecado, aquí no me contamino del exterior, yo no uso la tecnología, yo no uso nada porque no me quiero contaminar. ¿Saben, hermanos? En ellos no pasa nada. Van a estar ahí, van a morir, pero nunca van a dar fruto. ¿Saben para qué dio este ejemplo el Señor? ¿Por qué el Señor les hablaba de esto a los discípulos? Porque estaba hablando de sí mismo. Él tuvo que ser quebrantado, él tuvo que pasar por un tratamiento en el cual pudo dar vida. ¿Él murió? Sí, pero resucitó. Y al resucitar, ¿qué hizo? Dio vida, como esta semilla. Amados hermanos, nosotros los hijos de Dios estamos llamados a eso. Estamos llamados a dar vida también, de parte de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, no por sí mismos. Nosotros tenemos que ser quebrantados como esa semilla, para que nuestra vida vaya siendo fructífera. De ahí podemos entender algo, hermanos. El quebrantamiento que viene de parte de Dios es un quebrantamiento que nos va a permitir madurar, nos va a permitir crecer, edificarnos. Es un quebrantamiento que nos va a ayudar a ser mejores personas. Es un quebrantamiento que nos va a hacer mejores hijos de Dios, si le permitimos a Dios ese quebrantamiento. De ahí, hermanos, que hablarles de quebrantamiento pudiera pensarse a primera vista: yo ya no quiero sufrir, yo ya no quiero padecer. Pero el quebrantamiento lleva a veces, casi siempre, ese ingrediente que es el sufrimiento. ¿Qué sucede después de una enfermedad? Aquellas que son madres y tienen hijos, en el caso de las mujeres, se enferma la mamá y todo, se vienen hasta del rancho de Estados Unidos, pagan su boleto como si fueran a venir a sanar, ¿no? Llegan rápido, toman el United y ya están aquí y todo eso. Llegan pero rapidísimo, abandonan allá su casa y todo, porque está enferma la mamá o la abuelita.
Se concentran todos en el hospital y están todos afuera. Ninguno es médico, pero todos están ahí. Algo que naturalmente nos llama a hacer, ¿no? ¿No lo hacemos? Viene el tratamiento médico, viene muchas cosas. Una vez que esa persona sana, algo pasó en cada persona. ¿Sí o no? A lo mejor acercó a la familia, a lo mejor la separó. ¿Sí o no? ¿Qué hace Dios, hermanos, con el quebrantamiento? Restaura, no nada más aquel que está padeciendo. Con el quebrantamiento restaura también, o actúa, influye también en otros alrededor. Por esa razón a veces la sanidad no viene de inmediato, hermanos. A veces estamos enfermos y la sanidad no viene de inmediato, hasta que el Señor pueda quebrantar nuestra vida y el Señor pueda poner las condiciones alrededor para que los demás también sean incluidos, sean afectados. ¿Por qué creen que a veces Dios no contesta rápidamente las peticiones de salud? Ahora estamos hablando del caso de la enfermedad. A veces le decimos: Señor, ya doblé mis rodillas 4 días sin comer, estoy en ayuno y no veo respuesta. ¿Saben por qué razón? Porque el Señor necesita mover otras cosas en torno al enfermo para que se dé la sanidad. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, personal. Cuando yo estaba en Tijuana, yo me fui enfermo, tenía depresión, hace 15 años, no me acuerdo. El caso es que iba yo muy enfermo, y allá voy y me acerco a una iglesia cristiana. Yo ya iba con un grupo de Dios, me acerco a una iglesia cristiana, le pido al Señor, oraba todos los días. La iglesia me mandó a un joven que me discipulaba por las tardes. Todas las tardes llegaba y me compartía la palabra, estudiábamos, y yo, una vez que él se iba, me ponía a llorar. Me sentía solo por allá. Mi idea era pasarme para el otro lado, ¿no? Entonces yo estaba en la frontera llorando a veces. Iba a trabajar en la mañana, hacía mi trabajo, y en la tarde me discipulaba y luego me ponía a llorar, porque traía un problema muy grave de depresión. ¿Y saben qué le decía al Señor? Señor, ayúdame, necesito dinero. Señor, tú sabes qué deudas tengo, sabes los problemas que tengo. Señor, ayúdame. Pero una vez el Señor me hizo entender, una de esos tiempos de oración, el Señor me hizo entender algo. Me dijo: hijo, yo sé lo que necesitas, pero si en este momento te lo doy, te vas a ir. Si en este momento te lo doy, te vas a ir y no habrás aprendido nada. Antes de que yo te lo dé, yo necesito sanar tu corazón. Y yo le decía: Señor, pero mi corazón, pues, mi corazón, ¿qué tiene? Está lastimado, está herido. Necesito sanar tu corazón. Cuando yo entendí eso, hermanos, vino un cambio en mi persona. Cuando yo entendí que lo que tenía que pedirle a Dios era que sanara mi corazón antes de que me diera dinero. Porque si me hubiera dado el dinero, seguramente me hubiera ido. Seguramente hubiera dejado de buscarlo. Seguramente hubiera dejado de pedirle a Dios, a orar al Señor, de leer la Escritura. Ya me había dado el milagro. ¿Ya qué más quería? Díganme cuántos estamos así, hermanos. ¿Cuántos venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad muy grande espiritual, o a lo mejor física, a lo mejor material, y una vez que recibimos el milagro, ¡ay, nos vemos! Por eso Dios nos dice, hoy te dice, hermano, hoy te dice el Señor que tú necesitas ser quebrantado y que necesitas sanar tu corazón. ¿Sabes para qué es el quebrantamiento? Precisamente para que tú seas restaurado. Necesitas ser restaurado. Necesitas atención médica de parte del médico de médicos. Necesitas bálsamo
en tu vida. Necesitas un respiro, necesitas ese ungüento que solamente podemos recibir de parte de Dios. ¿Quién lo necesita, hermano? ¿Lo necesitamos? A eso se le llama humildad. Entonces el Señor está obrando en nuestro corazón. Si entendemos que necesitamos ayuda, está el Señor logrando lo que quiere, ¿verdad? Si no aceptamos que necesitamos ayuda, entonces todavía te falta sufrir, hermano. Todavía tienes que sufrir más. Si tú no necesitas ayuda, si no lo reconoces, pues vas a sufrir más. ¿Hasta cuándo? Hasta que le digas al Señor, necesito ayuda. ¿Alguien está con la respuesta? No. Necesitamos ayuda. ¿Quién dice, yo necesito ayuda? Dile, Señor, yo necesito ayuda, Señor. Padre mío, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias, Señor. Bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre. Reconocemos, Señor, que hemos sido soberbios. Reconocemos, Señor, que hemos sido desesperados. Que quisiéramos, Señor, que tú ya resuelvas nuestra vida, que nos dé lo que tanto te hemos pedido, Padre. Hemos orado a ti, Señor, y te hemos pedido por cosas materiales y te hemos pedido también por sanidad. Tengan cuidado. Hemos pedido, Señor, que tú vengas a sanar las cosas en nuestro hogar, que no queremos ver más pelea, no queremos ver más división, no queremos, Señor, que siga habiendo ese rencor entre hermanos, que siga habiendo esa falta de interés de parte de nuestros hijos. Bendito Dios, tú conoces, Padre, todo lo que hemos vivido, Padre. Tú conoces, Señor, lo que hemos padecido. Y hoy, Señor, que nos hablas del quebrantamiento, también reconocemos, Señor, que no hemos permitido que tú obres en nuestra vida. Hoy, Señor, doblamos nuestro corazón, lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú lo sanes, para que tú lo restaures, Señor, para que tú hagas de él, Padre, lo que necesites hacer. Queremos pedirte, Señor, y te pedimos, pero sabemos, Dios, que tenemos que ser humildes delante de ti, Señor. No queremos ser el obstáculo principal en la obra que tú has empezado. Bendito Dios, toma en tus manos, Señor, nuestras cargas. Bendito Dios, toma en tus manos nuestras enfermedades, Señor. Toma en tus manos, Señor, nuestras dolencias, nuestros anhelos. Toma en tus manos, Señor, nuestros sueños. Hoy, bendito Padre, reconocemos, Señor, que solamente tú eres dador de vida y que solamente tú puedes hacerlo, Padre. Agradecemos, Señor, este tiempo, bendito Dios, y te pedimos, nos sigas mostrando, Padre, lo que tú quieres hacer en nosotros. Queremos ser mansos, queremos ser humildes, para poder escucharte, Señor, para poder hacer lo que tú nos mandas hacer. Te damos gracias, Señor. Te pido por mis hermanas y mis hermanos que padecen. Te pido por cada corazón que aquí se encuentra, Señor. Te pido por mi hermana, tú sabes, Señor, el nombre. Dios, su problema de depresión, con el problema de la azúcar, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que tomes el control de la vida de cada uno de los varones de esta iglesia, Señor,
Danos fuerza, Señor, para seguir instruyéndolos, entre tanto los tengamos con nosotros. Danos también, Señor, el cuidado, la prevención, para llevarlos y mostrarles, instruirlos, Señor, en ese cuidado que tienen que tener. Bendito Dios, pero sobre todas las cosas te pedimos que tú los lleves, que tú los guíes, Señor, que los guardes y los bendigas de la maldad, Padre. A las mujeres, a los varones, Señor, en sus trabajos, que les bendigas. Que hoy, Señor, bendito Padre, seamos mejores en nuestro trabajo. Que adiestres nuestros dedos, Señor, que adiestres nuestro ser, Padre, para hacer las cosas de forma óptima y ser los mejores en cada lugar donde nos paremos. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, y lo que harás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. Me parece que tenemos un evento, hermanos. Apláudale al Señor, hermanos. No. Bueno, hermanos, estamos terminando nuestro servicio. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que sin duda alguna nos dice el Señor que mediten esta palabra de día, de noche, en todo tiempo, porque es de gran bendición para nuestra vida. En este momento les vamos a presentar a los pequeños de Semilla de Esperanza, que ahorita se presentan hablando de lo que aprendieron el día de hoy y les van a mostrar lo que hoy aprendieron. Le damos gracias a Dios por sus vidas, a ver pequeños con la voz fuerte como les enseñó hoy su maestra. Adelante. 1, 2, 3. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Salmo 156. Amén. Gloria a Dios. Y aquí están todo lo que respira, alaba a Jehová. Tenemos siempre como desde que inició este tiempo de estar aquí presencial en 4 semanas, hemos tenido la compañía de unos lindos pajaritos siempre cantando, y hoy tenemos a nuestros pequeños hablando de todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén.